Shalom, Shavua Tov. Shavua Tov, una buena semana. Es que hoy ya es sábado a la noche y como venimos en la secuencia, ha terminado la semana, ha terminado el día de descanso con las primeras estrellas y hoy ya es la nueva semana, hoy ya es domingo. Así que en el día de hoy lo que vamos a hacer es conversar un poquito de Israel desde otro ángulo. ¿Quién puede venir a Israel? ¿Y quién puede ser ciudadano en Israel? ¿Y quién puede ser parte de Israel? ¿Y cómo empieza todo esto? ¿Y cómo se va desarrollando? Pues para eso yo tengo que ir un poquito más atrás. En 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de 6 millones de judíos, y esos judíos que salen libres y que le dicen los aliados, ya estás libre, ya puedes volver a casa. ¿A qué casa? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué casa? ¿Te acuerdas? ¿Alemania o Polonia o a dónde? ¿A dónde vas? Y la respuesta, la tierra prometida y aquello que conversábamos días atrás de esta lucha donde los británicos deciden yo me tengo que salir de aquí porque hay muchos problemas. Y las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, declaran que va a haber un Estado para el pueblo judío. Y hay una gran guerra y un gran conflicto y varios países y la lucha. Incluso llegan jovencitos a luchar por Israel, quien todavía era Palestine británico. Y llegan, y cuando llegan, ¿qué va a pasar? Pues no te vas a creer. Algunos murieron sin ver al Estado nacer. Las Naciones Unidas que habían declarado y la lucha que seguía, y ellos que decían el 14 de mayo, nos vamos, no me importa lo que pase, nos vamos. Y se fueron. Y se declara el Estado del pueblo judío, Estado de Israel. Y siguen las luchas. Y así como siguen las luchas, que continuaron hasta 1949, donde hay ceses de fuego, que esta palabra la están conociendo más ahora, y en este cese de fuego, bueno, empieza a haber judíos en la diáspora. ¿Se acuerdan? La diáspora es fuera de aquí, fuera de la tierra prometida. Y esos judíos tienen esta posibilidad de venir, y voy a abrir comillas, de volver a la tierra que prometieron para Abraham y la descendencia. Volver. Ganas esta ley que se llama la ley del retorno. En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler y toda esta máquina de guerra habían declarado que judío es aquel que nació de vientre judío, como dice en la Biblia, y hasta 2 generaciones anteriores se considera judío, es decir, madre y abuela. Y ahí tenéis qué es judío en el criterio. Y la ley del retorno se toma bajo el mismo principio. Es decir, aquel que tenga hasta 2 generaciones judías es considerado que tiene el derecho, atención a la palabra, el derecho de la ley del retorno. Es decir, está, no importa dónde, en cualquier lugar del mundo. Te digo, en 1949, 1950, llegaban del Yemen, llegaban de Turquía, llegaban de lugares increíbles, de Siria, imagínate, había judíos en todos lados. Y estos vienen y llegan aquí, con la ley del retorno. ¿Qué es la ley del retorno? Pues el gobierno te va a pagar. ¿Qué te va a pagar? Te va a pagar el viaje, te va a pagar la llegada, te va a poner en algún lugar para que empieces a vivir y ahí a desarrollar. Claro que en los primeros años era terrible. Había unos lugares que se llamaban las Ma'abarot, el lugar temporario, el de pasaje. Y eran unas carpas gigantes y la vida era muy dura en los primeros años, pero fue evolucionando. Esta evolución va a ir llevando a que lentamente se van a ir acomodando. Por ejemplo, ya después empezaron a organizar que iban a llegar a kibutzim, plural de la palabra kibutz, que eran esas granjas colectivas que son bien conocidas con el nombre y de las cuales ya hablaremos oportunamente. Llegaban a centros de
absorción. ¿Me siguen la idea? Absorber. Y llegan cantidades y esas cantidades van a ir acomodándose en estos centros de absorción, donde el objetivo número uno es concientizar. Dejaste tu país, vienes a otro país. Cada uno llega con sus costumbres, con su idioma, con su dinámica, pero acuérdate que vinieron a Israel, nuevito, de nylon, como decimos aquí, todavía con la funda. Y claro, había que hacer nuevas leyes, nuevas normas. Acá se va a hablar hebreo, ese va a ser el idioma. Por lo tanto, todo aquel que llegue tomará nueva palabra, un ulpan, un centro de estudios. Va a tomar este ulpan y va a estudiar el idioma hebreo. Hasta el día de hoy se toma un ulpan que lleva 5 meses de estudiar 5 horas al día durante 5 meses. Y tú dices, ¿y cómo se estudia? Pues se aprende hebreo desde cero. Hay gente que no sabe nada. Hay judíos que van a la escuela judía o lo que no fuere. Algunos saben las letras, otros vienen más preparados. Depende de dónde vengan y depende cuáles sean las herramientas que trajeron consigo. Hay judíos que vienen escapados y hay judíos que vienen con toda la fuerza y hay judíos que se llaman sionistas, que están soñando con ir a la tierra de Sión. Así se llama en la Biblia también, la tierra de Sión. Así que a esta tierra de Sión que están viniendo, ahí están. Llegan aquí preparados. Entonces tienen un poquito más de nivel, que los niveles, como en muchos lugares del mundo, se dividen en escalones y en la medida que vas haciendo el estudio, vas creciendo. En definitiva, ya tenéis una situación, un problema. Esta situación, este criterio problemático va a llevar a muchas otras respuestas. Él va a tener que acostumbrarse, ella, ¿no? Va a tener que acostumbrarse. ¿Se acuerdan que se acostumbraba a una comida? Y en esa comida, si es brasilero, va a comer arroz y feijão. Y acá a lo mejor no hay tanto arroz y todo esto. Entonces, claro, tienes una complicación también. Así que ya veis, tenemos complicaciones. Te tienes que adaptar. Hay gente que viene de climas muy fríos y aquí es caliente. Y en verano es bien calentito. En verano tenemos temperaturas por ahí, depende de la región, 20, 25, 30, 35, 40 grados. Y cuando viene un viento del este, que es terrible y se le conoce con el nombre de Hamsin, a prepararse porque puede llegar hasta Hamsin, hasta casi 50 grados de temperatura. Hay días que son tremendos. Pero volvamos a lo nuestro. Esta gente que viene con sus costumbres, con su idioma y que tendrá que adaptarse, va a estos centros de absorción y empiezas a interactuar con otra gente y empiezas a interactuar con otras cosas y a eso le voy. Toda esta interacción va haciéndote crecer, porque no solo estás aprendiendo, también tendrás el mapa, se hablarán de otras cosas, se empieza a entender con pocas palabras, con gestos, ¿sabes? Y ustedes, muchos de ustedes que por ahí no hablan otro idioma, ¿cómo se las arreglan cuando llegan a otro país? Pues con gestos, el idioma universal. Y eso sí, también es verdad, es divertido, es entretenido. Y a eso van, a entenderse. Hay otra comida. Los orientales, porque estamos en Oriente, y los judíos, con la ley del retorno que vienen de Oriente, comen comida más picante. Y aquí habrá comida proporcionalmente más picante. No como la mexicana, pero hay comida mexicana, por ejemplo. O hay comida yemenita, o hay comida, depende de dónde viene. Entonces, en alguno que otro casos vas a comer tu comida original, pero en los otros te vas a ir adaptando. Te vas a adaptar a acentos, porque todos hablamos hebreo, pero cada uno tiene su acento, ¿no es cierto? Si viene de la Francia va a tener el acento francés, y si viene de Alemania tendrá un acento alemán. Y así tú lo vas a ir escuchando y vas a decir, oye, tú eres de aquí, tú eres de allá, lo cual fue evolucionando, fueron llegando.
En mi época que yo llegué joven. Entonces, vamos a decir la verdad. Cuando tú estás joven, es más fácil aprender el idioma. Cuanto más edad traigas contigo, más difícil es. Y eso es una realidad y con cualquier idioma. Y mucho menos, como dicen algunos amigos míos, con esos cuadraditos que son las letras de hebreo, que en definitiva son letras, ya lo decíamos. Pero tienes que aprender ese idioma y tienes que aprender a leer y tienes que aprender a escribir. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el nuevo inmigrante? Tú y algunos de ustedes, estoy seguro que por ahí son nuevos inmigrantes en otro país. Entonces, ¿qué pasa contigo? Tienes que bajar un nivel. Tienes que entender, no, pero yo soy un profesor universitario. Sí, pero como no sepas hablar el idioma, tú serás un niño de 4, porque ni siquiera sabes hablar. Entonces, a entender. Y mi trabajo, bueno, hasta que no des las equivalencias en el país, por ahí no puedes trabajar en lo que antiguamente hacías. Porque, ¿qué va a hacer con un abogado? Bueno, tendrá que aprender las leyes del país para ser abogado aquí, ¿no? Y lo mismo con otros temas y otros términos. Así que calma, a bajar revoluciones, a estudiar el idioma y a prepararse. Todos tienen derechos. Te van a dar derecho a una vivienda, te van a dar derecho a comida, te van a dar un dinero. El gobierno te lo da. Porque eres un judío y estás pensando, si en el holocausto hubiese tenido un lugar, a lo mejor, o le hubiesen acogido, sería diferente. Pero no lo hubo. Entonces ahora que hay un lugar para los judíos, van a tener también que asumir esta responsabilidad. El Estado de Israel asume esa responsabilidad. A todo aquel que quiera venir, que venga. Bastante tiempo después de mi época, y para darles un ejemplo increíble, que es lo máximo que nos pasó aquí en Israel, para 1989, si ustedes recuerdan, caían los muros de Berlín. Es decir, la Unión Rusa Socialista Soviética se desmoronaba. Junto con eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué descubres? Que en Rusia hay millones de judíos. ¿Y qué es lo que dicen? Yo estoy cuadradito del comunismo de Rusia y quiero salir de aquí y tengo un Estado de Israel que está dispuesto a pagar para llevarme, para ayudarme, para enseñarme. Pues les cuento que en un año, desde el 1990-91, por ahí, llegaron más de 1 millón de nuevos inmigrantes. Así que acomodemos la cosa. Para 1948 había 600.000 judíos. Entiéndelo por ahí. Para 1967 había 2,5 millones. Para 1990-91 había 4 millones. 4 millones de judíos en Israel. Y estábamos recibiendo, atención, a más de 1 millón. Es decir, se incorporaba un 25% de población, un 20% para la proporción, ¿entiendes? El equivalente a una cifra increíble. ¿Y cómo hacemos para absorber a tanta gente? No lo sé, pero lo tendremos que absorber. En mi casa y en todas las casas abríamos puertas y llegaban esos nuevos inmigrantes y le hacíamos un cuartito de lo que no sea para recibirlos, porque esos señores vienen del comunismo. Y era la primera vez que yo tenía contacto y entendía que en el comunismo realmente no había nada. Y aquellas famosas bromas que se hacían, ¿no? Del 500 que le preguntaba el 499 y el 499 de las filas largas le preguntaba al 498 ¿para qué es esta fila? Y se hacían filas extremadamente grandes. Y eso llegaba al número 2 y el número 2 le preguntaba al número 1 ¿para qué es esta fila? Y el número 1 respondía yo no tengo la menor idea, pero soy el primero. Esto, que parecen unos terribles chistes, era la realidad de ellos. Ellos se las arreglaban, nos contaban las historias de cómo se las arreglaban en Rusia. Y viene el otro cuento, a mí me gusta esto de los cuentos, y que dice que uno le vendió
una bonita manzana roja a otro en 1 rublo, y otro le vendió a un tercero en 2 rublos, y el otro al tercero, al cuarto y al quinto en 5 rublos, y el quinto al sexto en 8 rublos, y el sexto le vende la manzana esta coloradita, bonita, en 7 rublos y en 8 y en 10 rublos. Y en una de esas, uno de tantos que ya la compró en 10 rublos, le da la mordida y le dice al que se lo vendió, oye, esta manzana está podrida. Y el otro le dice, ¿estás loco? Esa es una manzana para vender, no para comer. Y esto era la realidad de ellos. Tú no te imaginas cuando esta gente llegaba y le llevábamos al supermercado, donde ya conocían solamente una variedad de leche, y si lo hubiese. Y de repente aquí es un mundo de los lácteos, que ya lo vamos a hablar en algún momento, de esta toda increíble producción de lácteos que tenemos en el país. Pero era absorberlos, era entender, no importa de dónde vienen, ya lentamente se irán acomodando. Lo que no imaginábamos es que iban a haber 2 temas. Y uno hasta parece humorístico, y es para llorar, porque en Rusia a los judíos le decían judíos, no rusos. Y cuando llegaron aquí, no le decíamos israelíes, le decíamos rusos. Así que esos señores rusos estaban en la fila y hablaban en ruso, porque eran muchísimos y había que adaptar el país para que se incorpore una lengua nueva, el ruso. Así que los que estaban más viejos en el país, los que venían llegando desde antes, tuvieron que irse acomodando para tener trabajos, para enseñar a otros el ruso y para tener actividades en ruso. Porque si tú eres una comunidad muy pequeña, te adaptas a la lengua. Pero si la comunidad es muy grande, no te adaptas, porque vas a pensar que todos tendrán que hablar tu lengua, tu lenguaje. Y ahí estaba el nuevo problema. Así que a esos señores, por un lado, les costó adaptarse un poquito más así todos se van adaptando. Y si eran jóvenes, a la escuela. Y si terminan la escuela, al ejército. ¿Se acuerdan que todo el mundo va al ejército? Todo eso es absorción. La comida es absorción, el idioma es absorción, todo. Entonces ya tienen una identidad. Les voy a contar un secreto. Del millón o millón y tanto de rusos que vinieron a Israel y que se hicieron israelíes, muchos de ellos no eran judíos. Muchos de ellos, como dicen en portugués, pegaron carona, tomaron el raid, se subieron al buen caballo. Imagínate, vas a ir a Israel, en Israel la cultura y el desarrollo. Entonces algunos de ellos se quedaron, pero falsificaron pasaportes, falsificaron escritos, falsificaron títulos. Aparecían ingenieros que no eran ingenieros y demás. Es que nadie podía controlar. ¿Tú te imaginas que lleguen 2 inmigrantes al día o 3 o 5? Se puede hacer todo un análisis. Pero cuando te llegan avión tras avión y te llegan en un día, como hubo días que llegaban 3.000 y 4.000 nuevos inmigrantes de la Unión Soviética, del pasado, de la Rusia, no había manera de controlar. Pero dijimos, bueno, mismo que sea así, ahora son israelíes. Lo que nos dolía es que algunos, y ustedes conocen la historia, en el mundo hay de todo, ¿no es cierto? Tenemos de todo en la viña del Señor. Y algunos nos usaron de trampolín para irse después a otros países. Pero la gran mayoría quedó aquí y empezaron a ser israelíes. Y teníamos israelíes de Rusia. Para 1984, te cuento otra historia. En 1984 existía la posibilidad de escaparse judíos de Etiopía y llegaron a Israel en un operativo y después en los 90 hubo otro operativo. En la suma de estos 2 operativos llegaron decenas de miles de etíopes. Pero los que llegaron en la primera época, y yo me acuerdo, es una cuestión de entender que para nosotros era la primera vez que veíamos un judío negro, vamos a decir la verdad. Nos sorprendía. Pero la moneda tiene 2 caras. Y era la primera vez que ellos veían un judío blanco. Nosotros hablábamos de Israel. Ellos hablaban de Jerusalén, porque es lo que ellos conocían, con su cultura, con lo que tenían.
Los que vinieron en la primera etapa llegaron de Addis Abeba, llegaron de la capital, llegaban un poquito más preparados y cultos. Los que llegaron en la segunda etapa y que tuvimos que recibirlos, que venían de la jungla, literalmente, y no entendían nada y ni cómo funcionaba. Imagínate, pero también se adaptaron y también son soldados y también son de todo en este país tan extraño. Así que dejábamos totalmente de lado el estereotipo de Adolfo Hitler, del judío gordito, con nariz grande y con los lentes y como le mostraban, y que todos los judíos son ricos y todas esas historias que seguramente muchos de ustedes conocen. Pero a nosotros no nos da pena. Absorción y entender. Judíos orientales, judíos occidentales, judíos de todo el mundo. ¿Quién tiene derecho? Todo aquel de madre o abuela judíos. Y llegar a la tierra prometida es ley del retorno. Nosotros le decimos hacer alía, subir. ¿Por qué? Porque suben a Jerusalén, porque suben para estar cerca de la casa de Dios. De alguna manera, lo mismo que se hacía en las fiestas de peregrinar, se subía a Jerusalén. Y esa palabra la hemos como tomado como punto de referencia. Esta gente viene a ser alía, viene a subir, viene a ser parte de nuestra gran familia que se llama Israel. Que tenemos un millón de problemas internos, ojo, que no es solamente la política. También tenemos derecha e izquierda, claro. Y también tenemos religiosos y laicos, y tenemos musulmanes y cristianos y judíos, y tenemos muchísimas variantes y muchísimos caminos, y ricos y pobres. Por favor, no vais a creer que todos los judíos son ricos, que si lo piensas, wow, te estás metiendo en problemas, porque esto también, lamentablemente, es un estereotipo. Aquí hay 2 millones de los 6 millones y tantos, 2 millones de judíos pobres que están en una pobreza que no es la pobreza por ahí de algunos de ustedes, de las regiones de algunos de ustedes latinas, pero es pobreza, pero está en un nivel más bajo. El gobierno ayuda, colabora, pero de todas maneras, los que estudian en los centros religiosos, en la yeshiva, que ya hablaremos en otros videos, estos estudiosos religiosos, o algunos otros, que llegan de mano adelante y mano atrás, como se dice vulgarmente, esos también, todos, están siendo bien recibidos aquí. Y si tienes que estudiar, pues el gobierno te ayuda a estudiar. Y a trabajar, a ayudarte con fuentes de trabajo. Y cuando no tienes trabajo, pues el seguro de desempleo que te ayuda. Sea lo que no sea, estamos jugando para el mismo team. Claro que nos ayuda también tener a veces problemas de afuera, porque con los problemas de afuera nos unimos más. Cuando no hay problemas de afuera, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Cuando no hay problemas de afuera, pues los problemas internos se ven bastante. Y eso es lo que tengo para darles en el día de hoy. Hoy que, ya sabéis, sábado de la noche y ya es domingo y estoy en mi noveno día desde que abrí la página. Estoy muy feliz, están haciendo comentarios que me enriquecen y que me dan ganas de seguir en todo esto. Y sé que estoy ayudando a algunos y esto me hace muy bien, me hace muy bien. Y quería agradecérselos. Así que agradecerles y no se olviden esto de suscribirse y ser parte de este objetivo mío de hacerles conocer un poco más de mi país, Israel. Entonces, que sea un Shavua Tov, una buena semana para todos y cada uno de ustedes. Shalom.